Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Algunos se lo están dudando. A ver, ¿cómo están? Ahora sí, parece. En el segundo piso no los escuché. A ver, solamente los del segundo piso. ¿Cómo están? Ah, el segundo piso. A ver, bueno. Saludos a los que están en el segundo piso. Quisiera saber si alguien nos está visitando por primera vez, para conocerle y reconocerle. Si pudiera levantar su mano, ¿quién nos visita? Bienvenido, bienvenido, atrás, bienvenido. Bueno, estamos en una serie. ¿Recuerdan cómo se llama la serie? Ya salió el nombre, de día y de noche. Estamos estudiando los Salmos. ¿Ok? Ahora, yo no sé, todos hemos pasado, pasamos o pasaremos etapas o circunstancias nada agradables, malas realmente en la vida, ya sea por salud, por pérdida de algún familiar o algún ser querido, o quizás por situaciones económicas o lo que sea. Cuando yo he tenido que pasar esas circunstancias, y en algunas ocasiones lo pasamos, en esos tiempos me ayuda el Salmo 27. Así que ese es lo que vamos a estudiar hoy. Ese Salmo vamos a revisarlo brevemente, algunos cuantos versículos. Ahora, para que podamos entender un poco el trasfondo. Este Salmo es escrito por David. Este Salmo tiene una imagen bélica, de conflicto. Y David ciertamente en su vida tuvo que enfrentar muchos peligros antes de ser rey. Él atravesó muchas circunstancias muy malas. Tuvo varios intentos de asesinato, tuvo que vivir como un forajido, lo persiguieron diferentes ejércitos, él tuvo que luchar en muchas batallas. Su vida estaba en constante amenaza, constantemente estaba siendo asediado. Y algunos consideran que este salmo, el Salmo 27, fue escrito cuando él estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Probablemente fue cuando estaba siendo perseguido por Absalón, su hijo que se había rebelado contra él. Y David, para evitar que haya un derramamiento de sangre injustificado en la ciudad, David decide salir de la ciudad. David está sufriendo, porque una cosa es ser traicionado y perseguido por otros, como le ocurrió con Saúl, quien lo persiguió durante muchos años, pero otra cosa es que la traición venga de su propio hijo. Eso es más doloroso, que tu propio hijo te traicione, no solamente te quiera destronar, te quiera matar, ¿no? Y según los estudiosos, Absalón estaba codiciando el trono y por eso lo estaba persiguiendo. Y junto con él había otro hombre. Este hombre se llamaba Ahitofel, quien probablemente era el abuelo de Betsabé. Betsabé fue la mujer con la que David pecó, ¿no? Por si acaso, para que no lo estén googleando, ¿no? Sí, ¿no? Porque comienzan y se distraen, ¿ok? Ahora, este Ahitofel había sido consejero de David. Era uno de los hombres más sabios que él tenía y de los cuales había sido de mayor confianza para David. Y él se une a Absalón para destronar a David. Es decir, su hijo y uno de sus mayores hombres de confianza lo traicionan. Es un momento terrible para David. Y David escribe esto sintiendo lo que está ocurriendo. Esta situación es totalmente real. Aunque el Salmo es escrito en un lenguaje poético, esta poesía está basada en hechos reales. Porque en muchas ocasiones algunos creen, no, es solo poesía, porque el lenguaje poético es solamente para expresar mi emoción, mi sentimiento, un deseo, una ilusión, pero este salmo es basado en hechos reales, porque en sentido contrario, se puede hablar en prosa, en un lenguaje no poético, y se puede ser más falso que un billete de $3. Sí, así como algunos hombres cuando le prometen a su esposa, mi amor, no te preocupes, yo barro, yo limpio la casa, y son puras palabras.
de algunos hombres. Ojo, por si acaso. Por cierto, publicidad. Este 29 tenemos reunión de hombres. ¿Ya? Este 29, recuerden, márquenlo, esposas, mujeres, para que manden a sus para que le digan a los hombres. Este 29 de marzo tenemos reunión, ¿ok? Vamos a hablar sobre carácter e influencia. Okay. Volviendo a nuestro tema, ya salimos del comercial, ¿no? Ahora, lo de David decíamos que era real, era realmente perseguido. Esta es una situación muy terrible y en medio de ello él expresa lo que siente. Y permítame leer el verso 1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahora, decíamos, David está sintiendo sinceramente esto. Él siente que él está en una situación de oscuridad terrible. Como dicen algunos, se le vino la noche. Está en una situación muy terrible. Su hijo lo está traicionando junto con uno de sus consejeros más leales, más sabios. Y él está allí, en esa situación. Y él declara, en medio de su oscuridad, Dios es mi luz. Y observen bien, él no dice que Dios es cualquier luz. Él no dice Dios es una luz. Él dice Dios es mi luz. Es mía. Porque por muy terrible que sea todo lo que David pueda estar atravesando, él dice, en medio de mis circunstancias, en medio de mi peor momento, Dios, el creador del universo, en ese momento de oscuridad que atravieso, Él es mi luz, es mía. Es esa luz que me ilumina, que me va a dar dirección en medio de estos tiempos de confusión. Eso es lo que David está diciendo. David siente dolor. El golpe es doloroso. No estamos negándolo. Él está sufriendo, pero él no se desespera. Porque en medio de esa oscuridad y todo lo que ésta está representando, su vida está llena del Señor. Su vida está llena de luz. O sea, él no se detiene por la oscuridad, qué terrible. Porque hay algunos que ante su situación oscura y mala se quedan paralizados. Yo no sé si tú estás atravesando esos momentos de oscuridad en tu vida, pero lo que sí sé es que solo en Él tienes luz más que suficiente para lo que puedas necesitar en tu vida. Y David está confiado. Él confía en Dios. Su circunstancia es mala, pero sabe que Dios está allí para él. Y lo sabe de forma personal. Por eso él dice, Él es mío. Él es mío. Y sigue mencionando, Jehová es mi luz y mi salvación. No solamente es mi luz, sino que es mi salvación. En medio de todo lo que pueda ocurrir, en medio de todas las circunstancias que está atravesando, David está diciendo, puedo encontrar salvación. Tengo salvación. Y David está seguro de esto, porque Dios había traído salvación a David en muchas otras ocasiones antes. Lo había rescatado una y otra vez. Y esta palabra salvación en hebreo tiene que ver con liberación. Tiene que ver propiamente con, en medio de las circunstancias que puedas estar atravesando, te está liberando del enemigo. A eso se refiere esa palabra hebrea. Cuando eres liberado del enemigo, es decir, Dios te va a salvar y te va a liberar de aquello que te está acongojando, de aquello que te está afectando, de aquello en el cual estás metido y no sabes cómo salir. Y está diciendo, Dios me va a sacar de esas circunstancias, Dios me va a salvar. No sé cuál será tu circunstancia, pero David está diciendo, Dios me salvó, Dios es mi luz. En esos tiempos de oscuridad, Dios ilumina tu vida y tu camino. En momentos de peligro, Dios te rescata. Y por eso David podría decir, y sigo leyendo el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La circunstancia es mala, es terrible, es de lo peor, es muy dolorosa. Pero está diciendo, no voy a tener temor. No voy a tener temor, porque Dios es mi luz y mi salvación. Y eso que David está diciendo es algo que debemos tomarlo como nuestro. Porque a veces las circunstancias nos paralizan, nos hacen sentir mal, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Y David luego refuerza esto al decir, el verso 1, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, esta palabra en hebreo, maos, es en hebreo, se refiere a defensa, lugar de fortaleza, refugio, un lugar fortificado. Recuerden, David está
siendo perseguido. Pero David realmente él es un guerrero experimentado, es hábil, ¿no? Pero él no se está apoyando en todo lo que sabe, en toda su experiencia, en todo lo que ha podido aprender en el tiempo, sino que él se apoya en el Señor. Él está diciendo, mi fortaleza es el Señor. David sabía algo que lo que el apóstol Pablo más adelante escribirá. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y David lo sabía. David se estaba fortaleciendo en el Señor. Ahora, esto debemos entenderlo en la cabeza y en el corazón. Simplemente Dios es nuestra fortaleza. Yo no sé qué atravieses, pero tienes que entender que Dios es tu fortaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos confiar en muchas cosas que terminamos convirtiendo en nuestro refugio, en nuestra fortaleza. Nos resulta más fácil confiar en nuestras habilidades, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, quizás los amigos, nuestros recursos o lo que sea. Pero David conocía una fuerza mayor que todas esas cosas. Él decía, si Dios es mi fortaleza, ¿de quién voy a atemorizarme? No importa lo que atravieses, confía en Dios. Y David, aunque no era teólogo, David en este breve versículo está expresando 3 títulos para Dios. Él está diciendo, con relación a Dios, es luz para iluminarme y poder ver y seguir adelante en medio de este momento oscuro. Es Salvador, como aquel que me libera de cualquier enemigo en los cuales me pueda enfrentar. Es fortaleza, es un refugio al cual puedo acudir ante cualquier agresión. Y si nos detenemos ahí, ya tenemos todo el mensaje hecho. Pero David realmente sigue reforzando su idea. Permítame leer el verso 2. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, recuerden, se han juntado contra él Absalón y Ahitofel. Ellos son los malignos, los angustiadores, sus enemigos. Y el verso 2 sigue diciendo, para comer mis carnes. Ahora, David está hablando en un lenguaje poético. Él está diciendo, ellos están como fieras que quieren devorarme. Y sigue mencionando, ellos tropezaron y cayeron. Él está resaltando, ellos, no yo, ellos son los que cayeron. Está diciendo, ¿sabes qué? Dios se va a encargar de tus enemigos. Tú no te preocupes. Dios se encarga de tus enemigos. No importa lo que ellos quieran hacer, ellos van a caer. No importa lo que hayan planificado contra ti, ellos van a caer. No ignoro lo que están haciendo. Pablo, hablando del diablo, menciona, no ignoramos sus maquinaciones. Realmente estamos en una guerra espiritual y tenemos que tener cuidado, no ignorar las maquinaciones. Pero no importa lo que el enemigo quiera hacer, yo confío en Dios, porque Él es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza, y por eso ellos van a caer. Pero a veces nosotros nos detenemos en mirar al enemigo y pensar en qué es lo que quieren hacer, y nos detenemos simplemente en eso. Pero David tiene su confianza en el Señor, y eso lo va a reforzar diciendo en el verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es decir, puede levantarse todos los que quieran contra mí, todo un ejército, pero mi corazón está confiado. No importa la circunstancia que puedas estar atravesando, el Señor te está diciendo, confía. Aún en medio de esta guerra espiritual, aunque el enemigo ande como león rugiente buscando a quien devorar, no debes temer, no debes temer. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para salir adelante y debemos tener claro eso, Dios va a obrar. Yo tengo que hacer mi parte. La Biblia me enseña en Efesios 6 que Dios me ha dado una armadura y es su armadura, soy yo el que se la tiene que poner. Ahora, si yo no me la pongo, ya no le reclames a Dios, ¿ok? Pero yo tengo que entender, Él me ha dado todo para seguir adelante. Yo tengo que hacer mi parte. Pero lo que pasa es que muchas veces no tenemos claro hacia dónde vamos en la vida. Vemos la vida solo en base a nuestras circunstancias o lo que nuestros ojos pueden ver. Y no lo vemos con una perspectiva de eternidad. Tenemos que aprender a ver las cosas con perspectiva eterna. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Otro comercial. Inscríbete en los cursos.
tenemos curso de ser mujer, identidad, el verdadero hombre, amar es para valientes, el curso de matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la forma como vas a aprender a mirar las cosas con eternidad. Porque si no vas a ver tu mundo solamente con lo que te rodea. Y lo que tienes que aprender es a mirar las cosas más allá de lo que tus narices pueden tener. Y David era un hombre con un objetivo en su vida. David está rodeado por el enemigo y él no busca un ejército con mejores armas. Él no está diciendo, Señor, mándame tanques, bazucas y misiles, porque el enemigo está a mi alrededor. No. Él dice, el verso 4, una cosa, solo una cosa. Lo que pasa es que nosotros vamos con un listado grande, como cuando te mandan la lista de útiles de tu hijo inicial, que te lo mandan de papel continuo, ¿no? Así vamos nosotros con el Señor. Ahora, no estoy diciendo que sea malo pedir, está muy bien, pero ¿cuál debe ser tu mayor anhelo? Y David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ahora, observen bien, David no solamente pide, él se mueve por ello. Sus circunstancias no lo detienen. Él está determinado por algo y dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es decir, David no solamente quiere protección, que la necesita, él anhela comunión con Dios. Su mayor deseo no es la victoria, su mayor deseo es disfrutar de la presencia del Señor. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Ahora, yo quiero que observemos un poco. El templo todavía no está. El templo lo va a construir más adelante Salomón. Pero David realmente lo que quiere es estar en la casa de Dios, quiere estar en la presencia de Dios todos los días. No se refiere a venir a la iglesia y estar encerrado acá, sino a buscar la presencia del Señor. David no quiere ir al templo, por decir así, sino venir a la presencia de Dios. Y vuelvo a resaltar, no solamente es algo que le pide a Dios, sino es algo que él busca. Porque a veces nosotros estamos ahí, Señor, quiero más de ti. ¿Pero qué estás haciendo? David está actuando porque él está determinado a lograr esto. ¿Tras qué estamos yendo nosotros? ¿Estamos determinados a buscar el reino de Dios y su justicia o estamos yendo tras las añadiduras que Dios puede darnos? Dejo ahí la pregunta. Cada uno tiene que considerar, pero yo quiero que observemos, David busca la presencia de Dios porque sabe que Dios lo va a salvar, que Dios lo va a guardar. Pero el verso 5 dice algo especial, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. David sabía y estaba seguro de que Dios lo va a guardar, y lo va a guardar en su tabernáculo, dice. Ahora, esta frase me encanta. ¿Saben por qué? Porque el tabernáculo era un lugar donde nadie podía entrar. Podías entrar al atrio, podías entrar al lugar santo, pero entrar al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una sola vez en todo el año. Nadie más podía entrar. Y David lo que está diciendo, ¿sabes qué? El enemigo no va a poder entrar allí donde tú me puedes guardar. Tú me llevas allí, me escondes allí. Pablo más adelante en Colosenses va a decir, nuestra vida está escondida en Cristo. Mi vida no está definida por lo que pueda pasar a mi alrededor o por lo que el mundo pueda pensar o decir. Mi identidad está en Él. Necesito de Él, estar en su presencia. Como dice el texto del Salmo, el verso 5, en lo reservado de su morada, en lo más íntimo de su casa. Y estando allí, Él me va a parar sobre una roca firme. Él me va a poner allí. Solamente tengo que aprender a confiar en Él. Y el verso 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Ahora, normalmente uno inclina la cabeza por temor, por vergüenza, pero es el Señor el que la levanta. Le levanta la cabeza a David, pero también nos la levanta a nosotros. No más temor, no más vergüenza. Dios está contigo. No tienes por qué temer ante las circunstancias. Dios dice, yo voy a levantar tu cabeza. No te humilles ante otros, ante el único que tienes que bajar la cabeza es ante mí. Y yo te voy a levantar tu cabeza delante de los demás. Y el verso 6 sigue diciendo, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahora recuerden, David está siendo perseguido.
Pero él no va al tabernáculo simplemente para refugiarse. Sabe que ahí hay refugio, sabe que otro no va a entrar, pero David no está buscando lo suyo propio. Observen bien lo que está diciendo el texto. Él ama a Dios, él anhela su presencia y él allí lo que va a hacer es ofrecer sacrificio de júbilo. Va a cantar y alabar. Puede que le cueste, porque él sigue estando perseguido. Él sigue estando en una situación mala. Sus circunstancias siguen siendo malas, pero él confía en Dios y se decide a buscarle. No por lo que pueda conseguir, sino porque lo ama, porque lo conoce, porque confía en Él. El secreto de su confianza es su deleite en la comunión con Dios. David sabe que en su presencia hay plenitud de gozo. Él sabe que el bien y la misericordia de Dios le seguirán por largos días mientras él more en su casa. Así que él va a alabar con júbilo. Ahora, como creyentes todos enfrentamos batallas espirituales. Todos enfrentamos circunstancias malas en algún momento de nuestra vida. Todos podemos estar rodeados por pruebas muy difíciles, pero Dios nunca nos abandona. Ahora, el detalle, como David, no es buscarle por la necesidad, es buscarle porque le amas, porque confías en Él. Sé que me puedes librar, pero si no quieres hacerlo igual, te voy a buscar y te voy a adorar. Es poner la fe en Él. Y poniendo nuestra fe en Él, esto nos va a permitir enfrentar las adversidades sin temor, como lo hizo David y como en algún momento lo hizo Pablo y Silas, que en la cárcel se ponen a alabar al Señor. Podemos adorar en medio de las peores circunstancias. Por favor, si puede pasar el Ministerio de Música. Pero tenemos que entender, no importa lo que atravesemos. Sí, Señor, yo quiero que me libres. Sí, Señor, yo quiero salir de esto que es malo. Pero, Señor, yo te anhelo a ti. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar en tu casa. Sé que me vas a bendecir. Pero ¿y si no lo haces de la manera que yo espero? Igual como David, yo te anhelo. Y voy a expresarte mi sentir. ¿Tengo dolor? Sí, tengo dolor. Y por eso se llama sacrificio de alabanza, porque me va a costar. Pero te voy a amar y lo voy a hacer con júbilo. No, pero no me nace. Es que no es un asunto de si lo sientes. Es que Él se lo merece. Él es Señor. Lo que pasa es que nos movemos por lo que sentimos, cuando tengo que moverme por lo que sé. Él es Señor, creador del universo, y Él me puede proteger. Él puede ser mi luz, salvación y fortaleza. Y yo lo voy a adorar por lo que Él es. Y el verso 4 menciona, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, David quiere conocer a Dios más profundamente. Y él ve dos formas de cómo hacerlo. Él dice, contemplar su hermosura. Esto implica oración y adoración. Cuando voy a buscar al Señor, lo voy a buscar en oración y adoración. Pero dice, e inquirir en su templo. Inquirir implica estudiar, profundizar. Necesitamos crecer a través de la oración, de la adoración, pero también el estudio de su palabra. Como David, no es solo decirlo, es buscarlo. La verdadera paz viene cuanto más conocemos del Señor, pero también cuando nuestro corazón confía y le adora. Ahora, yo no sé qué pruebas puedas estar atravesando o qué luchas estés enfrentando. Yo solo vengo a decirte, debes confiar en Dios. Debes confiar en Dios en medio de todo lo que puedas atravesar, porque Dios es tu luz, tu salvación y fortaleza. Tu mayor prioridad es eso, buscarlo. Tu mayor anhelo debe ser vivir en su presencia y conocerlo a Él cada día. No importa las circunstancias. Y no es quedarte de brazos cruzados, pero es ponerlo a Él en el lugar que le corresponde.